Ser podcast. Hola a todos, hola a todas. No es mundial para pobres. Si te gusta el fútbol y tu sueño es ver a tu selección en la Copa del Mundo, más vale que hayas ahorrado, porque lo que le interesa a la FIFA en este momento es que seas un jeque, un multimillonario o una directora ejecutiva de una empresa global. Si, por ejemplo, tienes la ilusión de ver a España, es imposible por menos de 400 euros, a lo que hay que sumar el vuelo, el hotel, la estancia, etc. Pero a Gianni Infantino no le importa mucho que no te lo puedas permitir. Es más, parece que tenemos que darle las gracias. Sin la FIFA no habría fútbol en 150 países de todo el mundo. Si hay fútbol en ellos es gracias a los beneficios generados por el Mundial que luego reinvertimos. Y además los aficionados de Argelia, de Cabo Verde, de Senegal o de Costa de Marfil tendrán que adelantar un depósito de al menos $10.000 para obtener un visado de turista por orden de Donald Trump. Una señal que se devolverá si uno se va cuando está previsto de Estados Unidos. Bienvenidos a un nuevo episodio, soy Antonio Martín y tampoco me voy a dejar un dineral en ir al Campeonato del Mundo, pero en este capítulo pretendo contaros cómo el Mundial es una herramienta fundamental para ahondar en la brecha entre ricos y pobres. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pinta la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Gol de Estado. Ladies and gentlemen. Geopolítica del fútbol mundial. Esa paz que todos deseamos. We got him. I was saved by God to make America great again. Episodio 3. No es mundial para pobres. El fútbol debería igualar a todos. Lógicamente sabemos que no es lo mismo la pentacampeona del mundo que un país que debute en este mundial, pero la ilusión que genera en Sao Paulo o en Amán puede ser muy parecida, también en ciudades ricas como París o Nueva York, pero en otras que no lo son, como Dakar o Willemstad. Ya partimos de una base de desigualdad. El PIB per cápita de Noruega, por ejemplo, $84.000. Nada tiene que ver con los menos de 2.000 de Senegal, pero ambos se van a enfrentar en un terreno de juego, juegan uno contra otro en Nueva York. Ahora bien, ¿puede plantearse un aficionado senegalés ir a ver ese partido, ir a ver el partido como un aficionado de Noruega? ¿Acaso la FIFA le da alguna facilidad? Nos responde a la pregunta Saikou Seydi, periodista deportivo en Senegal. Es un mundial de precios exagerados, ya sea el precio del alojamiento, el precio de los billetes de avión o el precio de las entradas al estadio. Para los aficionados va a requerir mucho dinero y estos no son precios al alcance de los aficionados senegaleses. Y no solo los aficionados, ni los periodistas de ese país lo van a tener fácil. Digamos que las circunstancias o condiciones de cobertura requieren un mínimo de 6.000 euros al cambio para cubrir el Mundial. Y eso es mucho dinero en un momento en el que los medios de comunicación senegaleses están en apuros, prácticamente de rodillas. No creo que los medios de comunicación ni la juventud senegalesa puedan cubrir esta competición. Va a ser difícil, incluso el gobierno senegalés necesitará apoyo y no creo que los periodistas ni los aficionados puedan ir a Estados Unidos a acompañar a la selección senegalesa. El caso es que este escenario, que impide ver el fútbol sin invertir por el camino miles de euros, ha llevado a la asociación que representa a grupos de fans de toda Europa a denunciar a la FIFA ante la Comisión Europea. Entre esos grupos está el de fans de la selección francesa, cuya representante es Ashley García. ¿Qué tal, Ashley? ¿Cómo estás? Pues es un gusto para mí poder compartir contigo este tiempo para poder platicar un poquito sobre el fútbol y sobre todo el mundial que ya se viene. Se viene, y tú has seguido a la selección francesa en varios mundiales. Has estado, por ejemplo, en Rusia, has estado en Qatar. ¿Cómo te planteas el viaje a Estados Unidos, a México o a Canadá con los precios de este año? Como lo indicas, aunque el costo del alojamiento y viaje sea alto de Francia a los Estados Unidos, el costo excepcionalmente alto en este mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 podría acreditarse casi en su totalidad al valor de las entradas a los partidos. Te doy un ejemplo comparativo, ¿verdad? En el Mundial de Qatar 2022 pude seguir a Francia en todos los partidos desde la fase de grupos, que fueron 7, hasta la final, y yo pagué un total de alrededor de 1.500 euros en entradas que eran categoría 3,
Estas son las que se ubican detrás de la portería, desde la cancha hasta para arriba, ¿verdad? Pero en este mundial el total para una categoría 3 es de 5.500 euros más o menos. Y solo existe un partido más que en Qatar, ahora creo que son 8, ¿verdad? Ahora bien, la FIFA, después de que la mayoría de asociaciones europeas se unieron para demostrar su inconformidad con el precio de estas entradas, por supuesto, incluida la Asociación de Francia, abrieron la categoría 4 para los supporters de cada país a un precio fijo que es de 55 euros por partido, no importa si es el partido de grupos o la final. Esta política de la FIFA de este año, ¿no crees que favorece sobre todo a unas determinadas élites? Sí, totalmente. Lo veo y lo he vivido. En años anteriores yo te diría que alguien ahorrando durante, no sé, unos 2 años, 1 año, podría costearse un evento así, ¿verdad? En los últimos 2 mundiales he notado que esto sí es mucho más complicado. Desde Rusia existe la categoría Hospitality, que para mi opinión segrega a la población en general que asiste a un partido con versus, ¿verdad?, los asistentes que pueden pagar los lujos que te puedes dar en un salón exclusivo, que te ofrece bebidas, comida ilimitada, accesos a áreas mucho más cómodas y ya no solo tu asiento en las gradas, ¿verdad?, en donde tienes que ir a comprar comida, bebidas, todo esto. En mi concepción de lo que significa ir al estadio a ver un partido en vivo, es la aventura de tener a muchos otros aficionados como tú, con el amor al fútbol, alentando a un equipo y a otro, y sentir esa euforia de presenciar a que tu equipo metiendo un gol, o a los mejores jugadores del mundo que están ante ti. En mi cabeza, y creo que en la de muchas otras personas, ¿verdad?, el fútbol es el deporte del pueblo, un deporte que nace en barrios, pero que te hace llegar a soñar en grande. El fútbol para mí es un aliciente para todo lo difícil que pasa en la vida cotidiana, y tener este tipo de segregaciones tan fuera del alcance de la mayoría hace que el fútbol se vuelva accesible solo para unos cuantos y no para los que verdaderamente lo aprecian. Pues esto es el pueblo, ¿verdad?, de donde nació. Ashley García, de Irrésistible Français, fans de la selección francesa, muchas gracias. Bueno, Antonio, muchas gracias por el espacio que me has permitido hoy para poder expresar mis pensamientos acerca del Mundial que se acerca pronto. Y nada, allez les bleus. Las fotos de Infantino con mandatarios de Rusia, de Qatar, su servilismo total con Trump, ponen de manifiesto que los intereses de la FIFA bajo su mandato están más en los despachos, donde está el poder y el dinero, que en intentar llevar al Mundial a aficionados de todo el mundo. La FIFA y la Organización Mundial del Comercio han firmado, de hecho, un estudio conjunto en el que calculan que el Mundial va a generar casi 35.000 millones de euros al PIB de todo el mundo, más de 800.000 puestos de trabajo. Estados Unidos va a ser el gran beneficiado, aunque lo decíamos antes, la FIFA insiste en que todos los países participantes, incluso los más pobres, acaban sacando rédito, por ejemplo, en forma de turismo, de visibilidad. Depende, según algunos expertos, de hasta dónde llegue también una selección. Esto nos ha contado, por ejemplo, el periodista ecuatoriano Darío Araujo, que tiene previsto acudir al campeonato. Creo que va a ayudar en lo turístico, en lo gastronómico, dejando a un lado un poco el tema político. Si la selección ecuatoriana pues avanza, no sé, a unos cuartos de final, a unos octavos, ya tiene algo más de visibilidad.
Va a ser el mundial más lucrativo de la historia, pero la clave es quién se queda con los beneficios del fútbol, y no solo son esos programas de desarrollo en terceros países de los que habla Infantino. 2 profesores de la Universidad Corvinus de Budapest han realizado un estudio sobre las desigualdades que se derivan de la organización de grandes eventos en general, pero también tratan los mundiales de fútbol, cómo esa riqueza no se reparte de manera equitativa. Así que le hemos preguntado a uno de esos profesores, a Denis Ivanov, para transmitirle 3 dudas claras. La primera, ¿quién se beneficia realmente del mundial? The richest. So the richest top 1 and top 10%. Los más ricos pueden ver aumentadas sus fortunas entre un 1 y un 10% en algunos casos relacionados con el sector de la construcción. Y muchos empiezan a enriquecerse muchos años antes, cuando ya se designa quién va a coger el mundial. En ese periodo de tiempo se van eligiendo las sedes internas y entonces se hacen con las licencias y contratos para empezar a construir las infraestructuras. Los más ricos, por tanto, lo que desmonta bastante el discurso de Infantino. Los más ricos, imaginamos, segunda duda, de los países organizadores. No sabemos exactamente en qué gasta todo el dinero la FIFA. Sí hay datos del montante total que se gana, pero no de dónde todo el dinero. Obviamente Estados Unidos, Canadá y México esperan un beneficio económico importante derivado del turismo, de las infraestructuras que se quedan construidas y pueden ser usadas después, o de fondos de la FIFA. Se beneficiarán de los estadios, de los parkings, de los hoteles, etc. Ellos sí esperan un beneficio económico. En México, por ejemplo, se ha aprobado la llamada Ley de Ingresos de la Federación, que otorga exenciones fiscales a personas y empresas que participen de manera directa en la organización, en el desarrollo o en actividades vinculadas con el Mundial. Plataformas como Airbnb han ofrecido un incentivo a los propietarios mexicanos que alquilen sus viviendas en las ciudades sede, así que vamos a viajar hasta México para hacernos una idea del impacto desigual en la riqueza del mundial en esas ciudades, en el DF, en Monterrey o en Guadalajara. Desde la capital mexicana nos lo cuenta la periodista de W México, Alejandra Pérez Molina. El fútbol dejó de ser un deporte masivo y popular para convertirse en un espectáculo de élite, no solo por los elevados precios de los boletos para los partidos. Para quienes viven alrededor de los estadios mundialistas en México, el efecto se ha extendido a alquileres disparados, negocios cerrados y servicios básicos colapsados. En el caso de la Ciudad de México, en barrios tradicionalmente populares como Santa Úrsula Coapa, Huipulco y Pedregal de Santa Úrsula, las rentas crecieron un 200% en solo un año. Así lo expone Natalia, integrante del Frente Antigentrificación. El año pasado, finales del año pasado, encontrábamos rentas de unos 7,000, 8,000 pesos mensuales y hoy en día esos mismos departamentos están ya hasta en 25,000, estamos en 17, 25,000. Entonces sí ha incrementado mucho la renta y pensamos que justo es para la especulación inmobiliaria del mundial. Las obras para mejorar las vías de acceso a los estadios no solo afectan a los habitantes y a quienes acuden a sus trabajos en la zona, también están perjudicando al comercio local. Sobre Circuito Estadio Azteca, justo cuando estaban renovando esta parte de la calle, pues muchos comercios tuvieron que cerrar precisamente porque el polvo invadía sus espacios y no podían comerciar ni vender comida, ni mucho menos dedicarse, digamos, como a otras actividades. En Jalisco, otro de los estados mundialistas, la subida en los costos de alquiler también se ha acelerado con la llegada del torneo y así lo explica el investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, Cristian Omar Grimaldo. Y lo que vemos ahora son cifras de que para habitar en Zapopan, Guadalajara, que son los principales centros urbanos de la ciudad, las rentas superan más del 120% el sueldo mensual de un trabajador. Además de expulsar a sus habitantes a las periferias por los altos costos en los alquileres, el transporte público también ha subido de precio. De 9.50 se fue a 14 pesos y tienes que aventarte a lo mejor unos 3 o 4 camiones porque transbordos no hay. O sea, aquí no existen los transbordos. Y en el caso de Nuevo León, el tercer estado mundialista en México, el impacto se sintió desde que se supo que serían sede del torneo. Así lo explica Óscar Cortés Campos, actualmente presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios de Monterrey.
sí hubo mucho inversionista que compró en Guadalupe, que compró en la zona T, que compró incluso en el centro de Monterrey y que tuvieron un año y más para hacer sus remodelaciones, adaptaciones y precisamente ponerlo en el mercado, en Airbnb, en el tema del Mundial. El Mundial 2026 prometió impulso y desarrollo, pero en los barrios que rodean los estadios ya dejó claros sus altos costos económicos y sociales. Mientras se prepara la fiesta mundialista, miles de mexicanos sienten que su ciudad ya no es para ellos. Y última duda, que le hemos trasladado al profesor Ivanov. ¿Repercute en algo en los países participantes? Tenemos esa duda para comprobar si los países menos desarrollados que van a ir al Mundial sacan realmente algún beneficio por participar. Obviamente los países participantes pueden tener distintos incentivos. Para algunos puede ser la mejora de la imagen de su país, promocionarse para el turismo, pero los países participantes no van a obtener inversiones económicas directas, como si fueran los organizadores. Así que no creo que tengan un gran beneficio económico directo. Proyectos de la FIFA sí, hay campos de fútbol por todo el mundo, pero no es oro todo lo que reluce. O sí, pero reluce para unos más que para otros. Gol de Estado, geopolítica del fútbol mundial. La versión oficial del balón del mundial, la que no es de entrenamiento, cuesta 150 euros, euro arriba o euro abajo, es lo que cuesta una camiseta oficial de cualquiera de las 48 selecciones. Nos van a vender el mundial como un sueño lleno de emociones, los que amamos el fútbol lo vamos a vivir así, pero es un negocio evidente que no tiene interés en abrir los brazos a quienes menos tienen y que aman igualmente este deporte. En próximos episodios vamos a ahondar en qué supone además este mundial en concreto para Canadá y para México, o explicaremos por qué es un mundial globalizado si analizamos qué jugadores van. Hasta entonces. Guión y dirección, Antonio Martín. Realización sonora, Bárbara Cervantes y Roberto García. Puedes escuchar todos los episodios de Gol de Estado en la aplicación de la cadena SER.